Pensemos en un niño. Si tuvieras que describirlo psicológicamente, probablemente dirías que posee una imaginación intensa. Es inmediato, poco tolerante a la frustración, abandona las cosas ante la primera dificultad y no es responsable, ni puede serlo. Quienes responden por él son los padres, los adultos. Por ello es altamente influenciable y vulnerable, tanto física como afectivamente. A continuación, intenta imaginar a un Dios. Si tuvieras que describirlo psicológicamente, dirías que es omnipotente y que no está sometido a las limitaciones propias de un ser humano. Está fuera del tiempo, no envejece como nosotros, se sitúa por encima de las reglas formales y, en muchos casos, es él quien dicta la ley. Pero, ¿qué pasaría si ahora intentas unir ambos e imaginar a un niño divino? ¿Cuál sería el resultado? Cuando la personalidad de un individuo reúne elementos propios del niño y elementos propios de un Dios, lo que emerge es una actitud psicológica que la psicología analítica describe como la manifestación del arquetipo del puera aeternus, un término latino que puede traducirse como juventud eterna. La expresión aparece ya en la antigüedad, en las metamorfosis del poeta romano Ovidio, escritas en el siglo I a.C., donde funciona como una imagen simbólica. Sin embargo, quien convierte esta imagen en un objeto de estudio psicológico específico es la terapeuta junguiana Marie-Louise von Franz, a partir de los escritos de Jung sobre el arquetipo del niño divino. Al igual que un Dios, una persona con este funcionamiento psicológico siente que es capaz de grandes logros, se percibe como especialmente inteligente y posee una notable capacidad creativa. Pero, como un niño, tiene dificultades para sostenerse en la realidad durante largos periodos, huyendo de responsabilidades, relaciones duraderas y compromisos que requieren tiempo, constancia y renuncia. En la práctica, el puera aeternus es aquella persona que tiene 1000 ideas, comienza muchos proyectos, se enamora intensamente de las posibilidades, pero pierde el interés en cuanto aparece la rutina, la disciplina, la constancia o el sacrificio de renunciar a ciertas cosas para dedicarse a otras. Todo lo que exige permanencia empieza a parecerle una prisión. El puera aeternus se siente demasiado pequeño para cualquier objetivo y demasiado grande para aceptar la vida común. Entre esta fragilidad y esta grandiosidad, el puer nunca se fija en ningún lugar. Siempre está a la espera de una experiencia espiritual que le hará comprender definitivamente su pasado, o de que una relación salvará su vida, o de que el próximo trabajo será realmente el mejor y definitivo. Como observa Marie-Louise von Franz, en general, el individuo que se identifica con el arquetipo del puera aeternus permanece durante mucho tiempo como adolescente. Es decir, todas aquellas características que son normales en un joven de 17 o 18 años continúan en la vida adulta, junto con una gran dependencia de la madre en la mayoría de los casos. Pero es importante diferenciar el puera aeternus de algo saludable que todos necesitamos preservar: la capacidad de imaginar, de entusiasmarnos y de mantener una mirada curiosa y viva sobre el mundo. El niño interior simboliza justamente eso, la posibilidad de un futuro. Como escribió el propio Jung, un aspecto fundamental del motivo del niño es su carácter de futuro. El niño es el futuro potencial. Por ello, la aparición del motivo del niño en la psicología del individuo significa, por regla general, una anticipación de desarrollos futuros, aunque a primera vista parezca tratarse de una configuración retrospectiva. El arquetipo del puer nos aporta significado ante el comienzo de las cosas. Es ese eterno porqué de los niños lo que los impulsa a explorar y aventurarse. El problema surge cuando esta juventud deja de ser un estado emocional flexible y se convierte en una defensa rígida contra la vida adulta. El puer quiere permanecer en el encantamiento de la infancia y de la adolescencia sin abrir espacio a la madurez que la vida adulta exige. Una de las grandes dificultades del puer es pasar del inicio de las cosas. Podemos entender el inicio como una dimensión psicológica del individuo, una dimensión que resulta especialmente difícil de superar para el puer, ya que el arquetipo del puera aeternus no sabe lidiar con la permanencia. Es interesante cómo la psicología analítica sostiene que la humanidad no se comprende, en su nivel más profundo, a partir de la historia o de los sistemas políticos, sino a partir de la mitología y de sus manifestaciones psíquicas, teniendo a los arquetipos como las imágenes fundamentales que emergen del inconsciente.
Un arquetipo puede entenderse como una estructura psíquica básica que organiza la experiencia humana antes de que ésta sea pensada racionalmente. Como no podemos conocer un arquetipo en sí mismo, solo nos podemos dar cuenta de su existencia a través de sus manifestaciones simbólicas. En mitos de distintas culturas, en pinturas, en cuentos de hadas, en sueños y, de manera privilegiada, en la mitología, que funciona como un registro simbólico de las estructuras profundas de la psique humana. Dicho esto, una de las figuras mitológicas que mejor encarna el espíritu del Puera Aeternus es Dionisio, el dios de la mitología griega asociado a los deseos intensos, el éxtasis y la ruptura de los límites de la vida ordinaria. Generalmente representado como un dios joven, Dionisio simboliza la embriaguez vital y la expansión de la experiencia. Más tarde, su figura fue vinculada también a cultos mistéricos, incluidos los de Eleusis, ciudad cercana a Atenas donde se realizaban ritos secretos relacionados con la muerte, el renacimiento y la renovación de la vida. En diversas culturas antiguas aparecen dioses jóvenes de la vegetación que mueren y renacen cíclicamente, siguiendo el ritmo de las estaciones. En la mitología mesopotámica encontramos al dios Tammuz, en Frigia, a Atis, y en la mitología egipcia, a Osiris, quien también muere y renace. En todos estos casos, el joven divino simboliza la fuerza vital de la naturaleza que brota, es cortada, muere, pero retorna y se renueva. Psicológicamente, el Puera Aeternus se alimenta exactamente de estas fantasías, la idea de que siempre habrá un nuevo escenario, una nueva relación, un nuevo proyecto que finalmente será el correcto. Si observamos todo esto en conjunto, vemos que el Puera Aeternus está asociado a dioses y mitos que expresan la juventud eterna y la promesa de un futuro. La intensidad, el éxtasis y la ruptura de límites, la muerte y el renacimiento como ciclo de destrucción y renovación. Algunos de estos dioses, también asociados al Puer, cargan un rasgo de ambigüedad moral y de tránsito entre mundos, como Hermes, por ejemplo, el mensajero de los dioses en la mitología griega. Es el viajero entre el Olimpo, la morada de los dioses griegos, y el mundo humano. Hermes tiene la característica de estar siempre en movimiento. No se fija en ningún lugar y nunca está completamente en ninguno. Psicológicamente, el Puer con rasgos de Hermes es aquel sujeto que siempre está entre decisiones, entre relaciones, entre ciudades, entre carreras, siempre en tránsito, pero nunca perteneciendo por completo a algo. Aquí reside el elemento central del Puera Aeternus frente a la frustración. La vida adulta exige tolerar frustraciones, aceptar que no existe el trabajo perfecto, la relación perfecta, la ciudad perfecta, ni una versión perfecta de uno mismo. El Puera Aeternus tiende a reaccionar ante la frustración con la huida, cuando la realidad no corresponde al ideal, en lugar de ajustar expectativas y permanecer, lo suelta todo y va en busca de una nueva posibilidad, una nueva pasión o un nuevo comienzo. El Puer, por lo tanto, comprende mal lo que se gana con la repetición y la constancia, es decir, con el trabajo. No entiende el valor del ir y venir, hacia la izquierda y la derecha, hacia adentro y hacia afuera, ese movimiento lento que permite avanzar paso a paso a través de la complejidad laberíntica del mundo horizontal. Por eso, el Puera Aeternus a menudo se ve atrapado en historias similares, múltiples relaciones que comienzan intensas y terminan rápido, cursos abandonados, empleos que cansan después de pocos meses, cambios constantes de ciudad, de planes, de estilo de vida y, sobre todo, de personas. El Puera Aeternus casi siempre se encuentra atrapado en un complejo materno, o proviene de una madre muy sobreprotectora, que nunca le permitió crecer realmente, o de una madre emocionalmente ausente, que dejó un vacío afectivo. En ambos casos, queda preso de la fantasía de que, en algún lugar y en algún momento, existirá un regazo perfecto que lo protegerá de todos los dolores de la vida adulta. Mientras espera a esa madre ideal, que puede manifestarse en personas, trabajos o experiencias, va postergando indefinidamente su propio proceso de maduración. El complejo materno es altamente expresivo, ya que se trata de una de las estructuras psicológicas más antiguas que se conocen y se experimentan. Antes incluso de tener una madre concreta, ya llevamos dentro imágenes muy antiguas del arquetipo de la madre. Ella se presenta en la tierra que alimenta, en el vientre que acoge y nutre, pero también en el abismo que devora, en la noche que nos envuelve o en la propia vida que puede acabar. El complejo materno es, en parte,
la forma en que esas imágenes arquetípicas relacionadas con lo femenino en la naturaleza y en el universo toman forma en nuestra historia personal. Mitológicamente, el aspecto positivo de lo materno aparece en la figura de la madre que nutre, protege y hace crecer las cosas. Pensemos en Deméter, en la mitología griega, como diosa de la fertilidad y de la agricultura, en Gaia, como la propia personificación de la naturaleza, en la diosa Isis, en el antiguo Egipto, recomponiendo las partes de Osiris y amamantando a Horus, o en María, en el cristianismo, como la madre que acoge, cuida e intercede por nosotros. Todas estas son imágenes de lo materno como aquello que da alimento, calor y seguridad, que guarda y envuelve. Psicológicamente, este lado se manifiesta cuando la persona logra sentir que el mundo es mínimamente habitable. Pero toda imagen de la madre tiene también un lado sombrío, y es aquí donde entran los aspectos más delicados del complejo materno. Este doble aspecto aparece con mucha claridad también en el mito de Deméter, ahora en relación con su hija Perséfone. Deméter es la madre que ama a su hija, pero cuando la pierde a manos de Hades, paraliza la tierra entera, provocando el otoño y el invierno. Su dolor interrumpe el propio ciclo de la vida. Perséfone, por su parte, es la hija que es arrancada al infierno, al inconsciente, pero que con el tiempo se convierte también en la reliquia que podemos extraer de allí, ya que, según el mito, regresa a la superficie para equilibrar las estaciones con la primavera y el verano. Cuando este lado del arquetipo aparece de manera muy brusca en la psique de un individuo, la persona puede vivir experiencias de ruptura, pérdida o desorganización que parecen ocurrir de forma repentina. Es como si la propia psique estuviera forzando a la persona a crecer, y muchas veces lo hace de la peor manera. Dicho todo esto, es común notar que alguien con un complejo materno intenso habla de la vida como si hablara de una diosa. Es decir, o la vida es buena conmigo, o es cruel conmigo, o me alimenta, o me abandona, reproduciendo el lado positivo y el lado negativo de la Gran Madre. La mitología está operando por debajo de estas posiciones. Mientras esta dimensión no sea reconocida, la persona continúa relacionándose como un hijo frente a una divinidad, y no como un sujeto frente a la propia vida. Esta base mitológica es fundamental para comprender por qué el complejo materno resulta tan poderoso. Finalmente, ¿cuál es el desenlace o un posible camino para trabajar estas cuestiones relacionadas con el puera aeternus? Cuando hablamos del puera aeternus, especialmente en los hombres, hablamos en gran medida de la relación que mantiene con su ánima. En la psicología junguiana, el ánima es, de forma simple, la figura que simboliza el femenino interior del hombre, es decir, el eje responsable del sentimiento, de la sensibilidad, del vínculo y de la capacidad de relación con el inconsciente o, si se prefiere, con el alma, con la propia psique. El ánima no es una mujer real, aunque suele ser vivida psíquicamente como si lo fuera. En el puera aeternus, esta ánima suele venir acompañada de una mezcla entre madre ideal, joven extremadamente bella o diosa salvadora. Es decir, el puer no se enamora solo de una persona, sino de una promesa de completud, de alguien que lo salvará y lo librará de sus propias responsabilidades. Con el tiempo, sin embargo, se da cuenta de que nadie puede salvarlo. Y cuando la proyección se deshace, abandona a la persona, las cosas o los lugares. Por eso, lo primero que el puer necesita comprender es que debe pasar de una relación infantil con su ánima, en la que espera ser salvado, comprendido y cargado, a una relación adulta, en la que el ánima es reconocida como mediadora de su mundo interior, es decir, de sus sentimientos y de su intuición, y no como una solución mágica para su vida. Mientras vea al ánima como una diosa que viene a rescatarlo, seguirá boicoteando compromisos, relaciones reales o proyectos de vida. Como escribió Jung, el ánima en su aspecto negativo, es decir, cuando permanece inconsciente, oculta en el sujeto y ejerce sobre él una influencia posesiva, se manifiesta a través de ciertos síntomas principales. Por un lado, caprichos ciegos y confusiones compulsivas. Por otro, aislamiento, frialdad y ausencia total de relaciones y de una actitud basada en principios. El aspecto negativo del ánima representa una forma particular de desadaptación psicológica. Como señalamos previamente, la persona busca siempre a la mujer perfecta, al hombre perfecto, las amistades perfectas o la experiencia espiritual definitiva que será responsable de hacerle ver el mundo de otra manera.
Pero en el fondo, lo que está haciendo es buscar un atajo para no enfrentar el arduo trabajo de la maduración, que exige conciencia y constancia. Por lo tanto, el problema del puer no es, en primer lugar, un problema relacional, sino un problema psíquico. Para Jung, el principal problema del puer no es la falta de realidad mundana, sino la falta de realidad psíquica. En lugar de comprometerse directamente con el orden del mundo, el puer necesita, antes que nada, establecer una relación consciente con la psique, hacia la cual está naturalmente inclinado. Primero la psique y luego el mundo, o, más precisamente, a través de la psique, dirigirse al mundo. Esto implica mirar hacia adentro y preguntarse qué está intentando mostrar esta figura en mí. En otras palabras, hacerse la siguiente pregunta: ¿qué necesidad emocional coloco sobre los hombros de los otros para que se hagan cargo por mí? Una vez que el ánima alcanza la madurez, no es una madre que lo acoge todo ni una amante que nos salva, es, más bien, ese puente entre el yo consciente y el inconsciente, entre la razón y el afecto, entre lo que mostramos y lo que intentamos esconder. Jung escribe que cuando los productos del ánima, por ejemplo, sueños, fantasías, visiones, síntomas o acontecimientos, son aceptados, digeridos e integrados por la conciencia, ello favorece, a su vez, el crecimiento y el desarrollo del alma. Conversar con el ánima es, sobre todo, dejar de exigir que alguien o algo afuera encarne una perfección inalcanzable. Pero, como ocurre con toda unilateralidad psíquica, dialogar únicamente con el ánima no es suficiente, también necesitamos relaciones reales. Resolver los propios aspectos internos es un camino para volver a la realidad y afrontarla de algún modo. No todo es proyección ni todo se refiere únicamente a nosotros. Ya que estamos hablando de aspectos mitológicos que atraviesan nuestra historia personal, una de las narraciones más completas que puede ayudarnos a comprender la relación que necesitamos tener con el ánima es la trayectoria de Ulises, tal como fue narrada en la Odisea, atribuida al poeta griego Homero y escrita hace más de 2800 años. La Odisea canta el regreso de Ulises a Ítaca, su tierra natal, después de haber luchado en la guerra de Troya junto a Aquiles, Agamenón y Paris. Sin embargo, durante su retorno, que duró alrededor de 10 años, Ulises se encuentra con diversas figuras femeninas arquetípicas que encarnan aspectos de su propia ánima. El ánima en la Odisea aparece como Circe, la hechicera que puede reducir al hombre a su estado animal, pero que también puede ayudarlo. Aparece como Calipso, la ninfa que ofrece la tentación de la inmortalidad, como las sirenas, que prometen la cima del placer, pero devoran a quien se deja seducir por su canto, como Nausicaa, la joven pura que acoge a Ulises y le ofrece hospitalidad, y, finalmente, el ánima también aparece como Penélope, la mujer real, mortal, que envejece, pero que espera, es fiel y protege el reino mientras Ulises está ausente. Cada una de estas figuras representa una posible posición psíquica frente al propio ánima. Cuando Ulises se encuentra con Calipso, por ejemplo, lo que está en juego es exactamente la tentación típica del puera eternus, quedarse en una isla paradisíaca con una diosa que lo ama, sin envejecer y sin regresar a las responsabilidades, es decir, sin ser esposo, padre o rey. Ulises podría permanecer allí en una especie de juventud suspendida, sin compromiso con el tiempo ni con la realidad. Pero Ulises rechaza ese destino. Durante su travesía, su barco debe pasar por la isla de las sirenas. Pero, en lugar de taparse los oídos con cera para no escuchar el canto hipnótico y ser devorado por ellas, Ulises se ata al mástil de su nave y ordena que los demás remen con los oídos cubiertos. Simbólicamente, esta es una imagen muy poderosa de cómo lidiar con el ánima. Cuando hay una seducción por parte del ánima, la elección de Ulises no es reprimir sus emociones ni matar el deseo, sino reconocer su fascinación, escuchar su canto y, aún así, establecer límites claros para no ser destruido por ella. Pero es Penélope quien, al final, representa la elección de Ulises por la realidad. Ella no es una diosa ni ofrece la inmortalidad, como otros aspectos de su ánima. Penélope representa el tiempo. Ella espera a Ulises y sufre mientras él no regresa, sosteniendo todo el caos que atraviesa la isla de Ítaca durante su ausencia. Al elegir volver a Penélope, Ulises está trabajando lo que Jung denomina la función trascendente, que consiste en la creación de algo nuevo a partir de la tensión y la integración entre lo masculino y lo femenino interiores, permitiendo así que la realidad sea vivida con mayor integridad y totalidad.
Si Ulises, hasta aquí, presenta rasgos del puer, siempre en busca de la próxima Calipso o de la próxima Sirena, su persistencia hacia Ítaca revela otro arquetipo fundamental para el equilibrio psíquico, el Senex. Este arquetipo es el polo del anciano y el opuesto complementario del puer aeternus. Por un lado, Ulises es puer, parte constantemente hacia lugares nostálgicos y añorados, es amado por mujeres a las que rechaza, es oportunista y embaucador, y vive siempre al borde del naufragio. Por otro lado, es padre, esposo y capitán, portador de las cualidades del consejo, la responsabilidad y la supervivencia. El Senex es el aspecto de la psique que soporta la frustración y comprende que nada verdaderamente grande se construye sin límites. Lo importante es que puer y Senex forman un par, no existen el uno sin el otro. El puer aporta movimiento, sueños, creatividad y entusiasmo. El Senex aporta consistencia, compromiso y tiempo. Ulises, sin embargo, es uno de los pocos héroes que logra integrar al puer y al Senex sin quedar atrapado en una oposición destructiva. Por eso es también uno de los héroes más humanos de la literatura. Es imperfecto y cometió muchos errores en su vida, pero trabajó sus heridas para que pudieran cicatrizar. Por ello, el camino del puer aeternus no consiste en destruir al puer, sino en integrar al Senex. Lo vemos cuando Fausto acepta el peso de sus elecciones, cuando Siddhartha se sienta bajo la higuera y asume la disciplina del despertar, o cuando Arturo recibe la guía de Merlín. Se trata de permitir que, dentro de la psique, emerja una figura interna capaz de percibir el tiempo sin destruir la sensibilidad, alguien que transforme ideas en un camino y que tenga sus heridas cicatrizadas. Es en ese momento cuando el joven eterno encuentra al viejo sabio dentro de sí, deja de ser solo una promesa y comienza a convertirse en un compromiso con la propia vida. Tal como aprendemos de Jung, la madurez no consiste en perder la juventud del alma, sino en darle una forma capaz de habitar el mundo.